Ay, no sé, mi computador es lo más que me ayuda a mí. ¿Me das 3 minutos, por favor? Gracias, no José. Entonces, muy importante hacer una grabación del evento. Se van a dar cuenta que si damos clic acá, parte superior derecha, donde aparecen como unos iconos de usuarios, nos va a decir quiénes están conectados. Entonces, te aconseja lo siguiente: idealmente para cambiar a una vista de inscritos. Entonces, lo que vamos a hacer es parte derecha, donde cambiar diseño para abajo. Vamos a ir con esta manera. Una cosa, por lo que muchas personas no se pueden conectar. Yo me voy a ver ahí, así chiquitas. No, entonces, Los 3 puntos. Ya listo. ya hay un micrófono para vuelven a responder que les está lo escuchas acá. Igual que la cámara. Listo, gracias. Así chiquito de eso. No, para Ya para terminar, ¿qué no vamos a hacer por este? Voy a hacer iniciar emisión. De esta manera, inicio a la transmisión para las personas que no pueden conectarse como usuarios. Sin embargo, Iniciar sesión. Nena, a ver. Me sale que inicia, porque tanto ruido siempre. Que me sale que iniciar sesión ya está iniciada. Yo ya estoy. Bueno, listo. Bueno, hola Gio. ¿Me escuchas para hacer la prueba? Si me puedes responder por el chat. Hola, sí, aquí estoy Entonces, sí. escuchándote perfecto. Bueno, No me genial. presento porque Gracias estoy por ser. recién levantada, pero aquí te estoy escuchando. ¿Ok? Perfecto. Un Gracias por abrazo. ser mi conejillo de Indias. Claro que sí. Genial. Chao. Bueno, súper, súper, gracias. Entonces, bueno, 11 en punto, ¿no? Esperamos un poquito y si no, ya empezamos 2 minuticos mientras se conectan bueno, gracias por estar aquí de prueba y por estar de espectadora. Listo. Hola. Hola, buenos días. Bienvenido, José. José, ay, yo, pero ¿cuál José? Hola Pues Silvia, ¿cómo José, ¿cómo estás? estás? Qué rico verte. Qué bien. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, Eso digo gracias. yo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, José. Bueno, me alegra. Carolina, hola, soy Beatriz. Hola, hola Beatriz, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿todo ok por acá? Sí, 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 Hola Giovanna. ya, lo único, pues estoy grabando, ya voy a empezar, ya se están uniendo. Gracias, Beatriz. Buenos días, Luca. Se van sumando los cuadritos, aquí los veo a todos, qué rico. Entonces, Súper, te cuento que ya vamos en ay, qué 27 millones. belleza. Divino, bueno, súper. Entonces, Bueno,
Estaré pendiente. Genial. Vale, listo, Beatriz. Giovanna, Bueno, buenos días. entonces bienvenidos. Yo no la veo, está en pijama, entonces está con la cámara apagada. Hola José, ¿cómo estás? Sí, Bien, ¿cómo que estás, ahorita me voy a Giovanna? poner algo presentable. Pero aquí estoy. Mi cachito Genial. no te molesta, ¿no, Silvia? Porque acaba de terminar ejercicios. Bueno, entonces bienvenidos todos. Eh, am, gracias por conectarse. Me encanta esta iniciativa tan bonita que hizo el colegio. Nos tocó virtual mientras tanto, pero qué bonito, ya felices porque pues llevamos 27 millones, acaba de decir Beatriz. Y bueno, eso es la demostración de la abundancia. Es lo que demuestra que es nuestra comunidad y pues muy bonito. Ojalá que sigamos creciendo en este festival para ayudar a todos los papás que están ahorita un poco complicados. Y bueno, a las 3 de la tarde es el cierre, ojalá para que estemos pues todos en el cierre con Pablo, entonces para que nos conectemos a las 3. Ok. Y bueno, pues comencemos. Voy a hablarles de resiliencia y me parece que es un tema que podemos aplicar a la cuarentena. Entonces, pues no solamente va a ser algo pues teórico, sino pensémoslo en el momento y en el punto en que estamos viviendo ahorita o en cualquier dificultad que hayamos tenido, porque pues son herramientas que nos van a servir para toda la vida si no las tenemos en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es resiliencia? Pues en diccionarios, mucha gente lo que dice es que es como la capacidad de adaptarse a los cambios. Y pues de hecho así es que lo definen, por ejemplo, a nivel empresarial. Coincidencialmente, yo trabajé o trabajo todavía con materias primas y trabajo con cauchos y plásticos. Los cauchos pues son muy resilientes y es donde primera vez yo escuché el término fue allí, en las características de los materiales. Un caucho es resiliente porque si lo espichas, lo aplastas o lo deformas, vuelve a su posición original. En cambio, un plástico no es resiliente porque o lo jalas, se queda deformado o se quiebra. Y bueno, así fue que empecé yo a escuchar la palabra resiliencia, que en esa época era solamente muy técnica. Luego la vi a nivel empresarial y decían que una empresa resiliente era una empresa que se adaptaba rápido a los cambios. Entonces, los que quieran pueden apagar el micrófono, José, bloquear tu micrófono. Entonces, una empresa resiliente era aquella que se adaptaba rápido a un cambio. Por ejemplo, Kodak no se adaptó rápido y no fue resiliente. En cambio, Canon sí, todavía la vemos en impresoras y la vemos en otras tecnologías y no se dedicó solamente ni se concentró a las cámaras fotográficas de rollo, que fue lo que hizo que Kodak se quebrara. Pero pues a nivel ya personal, creo que el término es mucho más amplio y pues yo lo defino como la capacidad de ser feliz en tiempos difíciles. Que eso ya no tiene que ver mucho con las empresas, pero así lo defino, porque pues no podemos esperar a cuando pase la cuarentena, cuando me pensione o cuando me case para ser feliz. Entonces es como con las condiciones actuales no solo me adapto, sino que soy feliz. Ustedes pueden pensar en personajes de pronto de una novela, literarios, o pueden pensar en personajes históricos importantes que crean que los han inspirado por su fortaleza y seguramente esos personajes son resilientes. Y bueno, yo tengo muchos ejemplos, pero les voy a dar mis favoritos. Pues una es Frida Kahlo,
que a pesar de sus dolores físicos tan terribles, ella fue atropellada por un tranvía que le rompió su cadera y su columna quedó también partida en pedacitos durante toda su vida. No solo tuvo que usar su corsé, sino que tuvo unos dolores terribles siempre. Y con todo ello, ella amó, se expresó, pintó, escribió, se enamoró, bailó y vivió su vida intensamente. Entonces, ella es mi primer ejemplo. Otro que me encanta es Stephen Hawking, que como ustedes saben, pues este gran físico, como a los 22 años de edad le declararon o le diagnosticaron su enfermedad ELA y pues le habían dado como 2 años máximo de expectativas de vida y pues murió a los 70 y algo, no sé. Lo cual los médicos consideran un milagro. ¿Y pues por qué? Porque él tenía primero pues un propósito y fue ese amor y esa pasión a su física, pero además él mismo decía que él vivía su vida y su día a día como si fuera el último día de su vida y eso lo hizo ser una persona pues muy feliz y con propósito de vida. Y otro que es un ejemplo increíble es Nelson Mandela, porque Nelson Mandela, ustedes saben, pues luchó por el apartheid en Sudáfrica y por eso fue encarcelado. Duró 26 años en la cárcel y pues bueno, en la cárcel hubiera podido echarse a la pena, hubiera podido echarse a perder y lo que hizo Nelson Mandela en la cárcel fue estudiar su caso y prepararse y entonces cuando salió a libertad 26 años después hizo lo que nadie había hecho en libertad, que fue pues no solo ser el presidente de Sudáfrica, lograr la paz, sino ganarse el premio Nobel de la Paz. Y lo que hizo la cárcel en él fue fortalecerse. Y bueno, yo digo eso, lo que no te mata te hace más fuerte y no es decidir que si hay crisis pues nos va a matar, sino todo lo contrario, buscar de qué manera podemos fortalecernos. El último ejemplo que les quiero poner es menos conocido, pero se llama Viktor Frankl. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y a él le tocó vivir como preso en el Holocausto judío y en la época de los campos de concentración. Y pues él tuvo algo particular, que fue que cuando ingresó a esos campos de concentración dijo, bueno, pues yo como psiquiatra y psicólogo que era, me voy a dedicar a analizar y a estudiar el comportamiento de los cautivos psicológica y psiquiátricamente. Y entonces eso fue lo que hizo y descubrió una cosa muy importante que fue, wow, las personas cuando tienen un propósito dejan de sufrir. Entonces se dio cuenta que esos cautivos que tenían una ilusión de volver a ver a su familia, volver a su pueblo, resistían más que aquellos que no tenían algún propósito. Y su frase célebre es que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se encuentra un propósito. Y el propósito de Viktor Frankl efectivamente fue hacer como su estudio, su libro con los mismos cautivos. De hecho, él se empezó a dar cuenta que los que sobrevivieron a estos campos de concentración, en su mayoría, no eran ni los más jóvenes, ni los más fuertes, ni los mejor alimentados, sino aquellos que tenían una ilusión. Incluso él podía predecir quiénes se iban a morir pronto, porque a los presos en los campos de concentración les repartían cada cierto tiempo cigarrillos, pero los presos no se los fumaban nunca. Ellos lo usaban de moneda de cambio para recibir un favor de un guardia, para intercambiarlo por un pedazo de pan, cualquier cosa. Y él sabía que aquellos que se empezaban a fumar los cigarrillos no iban a durar días, que ya iba a ser pronta su muerte porque era como ese abandono a sí mismos, como que se abandonaban a sí mismos. Y bueno, eso es pues la primera como lección, ¿no? O sea,
no, nos vamos a dejar matar y abandonarnos a nosotros mismos, o más bien lo que nos mata nos hace más fuertes y vamos a buscar cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra ilusión y cómo vamos a, a superar cierta crisis. Bueno, porque les hablo yo de resiliencia. Yo estuve secuestrada en el año 2001 junto con mi esposo. Duramos 6 meses en cautiverio. La guerrilla de las FARC que nos llevó a lo que fue la zona de distinción. Y bueno, pues de allí unas cualidades las descubrí, otras me tocó desarrollarlas a la fuerza y de ahí saqué varios puntos claves que pues son los que me gusta compartir cuando hablo de resiliencia. Y bueno, entonces empiezo a contarles la historia. Yo en esa época volaba parapente y en uno de esos paseos de aventura, explorando las montañas en donde volar, nos metimos por una trocha prohibida, pues prohibida no, pero pues en ese tiempo todo era peligroso. Y cuando estábamos en el medio de la trocha se nos apareció una camioneta llena de guerrilleros. Y allí fue que nos dijeron, bueno, ustedes están en zona prohibida, caminen y hablan con el comandante. Y bueno, yo empecé, bueno, ahora le explicamos al comandante que fue sin culpa, que no sabíamos que esa zona no se podía pasar, y ahora le explicamos que nosotros les explicamos que solo somos unos parapentistas y ahorita le explicamos al comandante que nosotros no somos un peligro para ellos. Y bueno, el cuento es que nos fueron llevando y el comandante nunca apareció y por fin cuando apareció solo nos miró y nos dijo, ustedes se quedan, pero además de todo, nos tenían ahí como en una espera y yo decía, no, ya mañana nos van a soltar, ya mañana. Él le creía un poco de mentiras a los guerrilleros que nos decían, no, si ustedes tienen menos de 1.000 millones de pesos, los dejan libres. Y yo, ay, menos mal. Bueno, todas esas mentiras me las creí. Cuando íbamos hacia el sur, avanzando como hacia lo que era la zona de extensión, porque nosotros nos cogieron cerca a Melgar, ellos decían, no, yo creo que esto estamos yendo para el norte, estamos yendo hacia Bogotá, ya nos van a devolver, y era como una ilusión y un, pues, no querer ver, ¿no? Bueno, entonces, comparando este secuestro de 6 meses, pues no fue nada, si lo comparo con los 10 años de Ingrid Betancourt y de los soldaditos que estuvieron en el Amazonas, en condiciones terribles. Yo estuve en un páramo y eso pues en cierta medida fue una bendición. Tampoco es nada comparado con los 26 años de cárcel de Nelson Mandela o los 4 años que estuvo Víctor Frankl en condiciones terribles en los campos de concentración, en condiciones de inanición y trabajos forzados. Entonces, pues el primer punto que les quiero recalcar para desarrollar la resiliencia es dimensionar el problema, dimensionar lo que están viviendo, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y bueno, dimensionar no solamente es, pues, decir, ay, no, esto no es nada, tampoco, porque dimensionar es ponerlo en sus justas proporciones, ni más ni menos. También la típica es como de las mamás que, ay, me duelen las rodillas, y entonces, bueno, pero pues, ¿por qué no decías que te duelen las rodillas? Vamos al médico, no, eso no es nada, es peor el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues tampoco, ¿sí? Pero pues tampoco sobredimensionarlo de quedarnos ahogados en un vaso de agua. Cuando estaba secuestrada en la radio, nos mandaban mensajes. Esa era la única comunicación unidireccional, mensajes de nuestros seres queridos. Y en uno de esos mensajes mi hermana me dijo, bueno, imagínese que su vida es como un metro. Y si su vida es como un metro, esto que está viviendo van a ser unos poquitos centímetros. Entonces, mírelo así. Y esa es otra manera de dimensionarlo, como de dimensionarlo en el tiempo. O sea, todo ya pasará, ya pasará. Y si pensamos en la cuarentena, o sea, 2 meses, o 3, o 4, o 5, o 6 de nuestra vida, pues no es mucho, ya pasará. Entonces, los invito también a que lo dimensionemos en el tiempo. Bueno, entonces les sigo contando.
Entonces duramos, cuando nos secuestraron, como 10 días de casitas en casitas, abandonadas, nos transportaban de noche para que nadie nos viera, de día nos escondían entre matorrales, entre bosques, hasta que un día nos dijeron que nos íbamos al campamento. Y entonces, wow, ¿qué es el campamento? Pues el campamento pues ya era una zona muy lejana en donde nos tocó atravesar el páramo de Sumapaz, que es hermoso, es súper lindo, y llegamos como a un cañón gigante, gigante, bajando el páramo de Sumapaz, como ya empezando a los llanos orientales. Y en ese cañón, pues atravesamos un río caudaloso de piedra en piedra y llegamos a, a una casucha de palo sin energía eléctrica, sin agua. Bueno, el agua sí era potable porque venía del páramo, pero era un chorrito que traían de una manguera y cercada. Y había como un mini prado, era inclinado todo este campamento, pero había un pradito pequeño, plano, en donde estaban jugando fútbol, unos guerrilleros, pues estaban mezclados unos secuestrados con guerrilleros y cuando llegamos, lo primero que se hicieron fue darnos la bienvenida y se presentaron. Unos eran guerrilleros que saludaron de una manera pues muy arrogante o muy, no sé, rara. Y los secuestrados que se presentaban, hola, soy Carlos, 8 meses, hola, soy Ariel, 6 meses, hola, soy... Y ahí, en ese momento, fue cuando me di cuenta y todas mis ilusiones y mis esperanzas se derrumbaron como de, esto es verdad, si estamos secuestrados y va para largo, si estos señores llevan 6, 8 meses, esto va para largo. Y fue ahí como que caí en la cuenta de eso que no quería aceptar. Y es el segundo punto que les quiero recalcar, que es aceptar la situación. Cuando no la aceptamos, no podemos pensar en soluciones. Cuando no la aceptamos, no podemos estar tranquilos, porque pues hace, la negación hace que estemos viviendo en un mundo de falsas ilusiones. Entonces, bueno, cuando yo acepté, dije, ok, si estamos secuestrados, pues me dio durísimo. Entonces, después de saludar, me senté en una piedra y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Hasta que, bueno, dije, bueno, hay que tomar una decisión y es el tercer punto. O sea, en un momento crítico puedes tomar dos decisiones. La primera es abandonarte, como hicieron los cautivos que se fumaron los cigarrillos en los campos de concentración donde estaba Víctor Frank, quejarte, amargarte la vida o decir, bueno, de esta situación voy a sacarle el mejor provecho y voy a sacarle la mejor forma de aprender algo, de cultivarme o de estar feliz. Y pues esa fue la decisión que yo tomé. Pues la primera decisión es muy fácil porque solo hay que quejarse y amargarse y culpar al resto. La segunda exige un poco de trabajo o esfuerzo, porque es normal que podamos decir, bueno, ante esta situación tan terrible, mejor me quejo. Entonces necesitas un esfuerzo de permanentemente estar controlando tus pensamientos y tus emociones. Es un círculo vicioso. Si yo pienso negativo, pues mis emociones se van a exaltar de manera negativa y si estoy así, voy a atraer más pensamientos negativos. Entonces es como estar consciente para romper ese círculo. Y bueno, entonces buscar las maneras de estar generando pensamientos positivos, agradecer por el sol, por el aire puro, por tantas cosas que se pueden agradecer. Buscar siempre mirar las bendiciones y concentrarnos en lo positivo como un esfuerzo consciente. Bueno, lo otro que me pasó es que también, pues para no amargarme, otra de las herramientas es que descubrí que si miraba para atrás y miraba ese pasado, decía, ay, cuando yo iba al cine, cuando estaba con mi familia,
ay, cuando mis amigos, ay, cuando la libertad, pues me hacía mucho daño y hacía sufrir. Y cuando pensaba en el futuro, pues también me generaba como mucha ansiedad. Ay, ¿será que nos sueltan? ¿Será que no nos sueltan? ¿Cuándo saldremos? ¿Y qué tal que cuando salgamos nos toque irnos del país? ¿Y qué tal que las negociaciones no vayan bien, etcétera? Entonces decidí vivir en el presente. Ahora, pues, esto es una teoría muy, como que está de moda con este señor Eckhart Tolle que habla del poder de la hora y es eso. En ese momento, pues, instintivamente y por mecanismo de defensa me tocó vivirlo y era como, bueno, hoy es un día y hoy mi mundo son estas cercas, esta casucha y los árboles que hay y mi mundo son mi esposo y los otros 14 secuestrados y los otros 17 guerrilleros y este es mi mundo y no pienso ni en mañana ni en ayer. Entonces, vivir el presente es súper liberador porque es el momento en donde si uno se pone a ver en este momento, aquí y ahora, ¿qué problema tienes? Pues nada. Y así es más liberador vivirlo que si nos ponemos a maquinar el futuro o a arrepentirnos o a añorar un pasado que ya pasó. Bueno, el otro recurso fue el otro recurso fue el sentido del humor. Eh, pues uno se imagina, y pues también me imagino que pasará con los presos y con no sé quién más, incluso en los campos de concentración, que había cierto sentido del humor, de, uy, ¿cómo estás tan flaco? O lo que sea, y pues eso también lo vivimos allí en cautiverio, ¿no? Como de, bueno, riámonos de nosotros mismos, nos reímos de la ropa que nos dieron. Entonces a mi esposo le dieron un pantalón morado que como él es tan alto, le quedaba súper cortico y una camiseta de flores azules. Entonces nos burlamos de eso, nos burlamos de que habíamos bajado de peso, nos burlamos compusimos canciones. Entonces cantábamos, por ejemplo, el vallenato de Diomedes Díaz de todo lo que yo trabaje y todos los demás secuestrados decíamos, todo es para las FARC y nos reíamos, ¿sí? Y eso ayudaba mucho a que esa tensión se fuera. Entonces, pues el sentido del humor, la risa, es un regalo de Dios y pues tenemos que usarlo. Es un regalo de Dios para liberar toda esa tensión que a veces se acumula, se genera. Bueno, eso fue, digamos que ya, como les cuento, lo que decidí al principio. Y ya con el tiempo y el día a día, pues se volvió una rutina en donde pues también pude observar muchas cosas y una de esas cosas la noté en otras herramientas importantes para la resiliencia. Y una, por ejemplo, es la fe. Esa fe es como sentir y saber que todo va a estar bien. Y es diferente, y hago la diferencia porque ya les conté, a la esperanza, porque la esperanza es como esa ilusión vana, esa ilusión de no querer ver, esa es como una ilusión sin poder. O sea, la esperanza es como si Dios quiere, si algún día se da, si los guerrilleros quieren, etcétera, no sé. La fe es como esa certeza de que todo va a salir bien y también es como un músculo que hay que cultivar. Entonces, eh, yo digo que si la esperanza es como la luz al final del túnel, la fe es como decir, bueno, voy a caminar hacia la luz al final del túnel. O sea, la fe nos incluye a nosotros. La esperanza es si Dios quiere y la fe es Dios y yo queremos. Y por eso mismo decidimos, mi esposo y yo, con un amigo que fue con el que nos secuestramos, bueno, vamos a darle 6 meses a esto. Y si a los 6 meses no pasa nada, pues nos escapamos o algo haremos, y, um, y bueno, eso fue lo que decidimos y nos dimos cuenta que una de las herramientas más importantes para la fe es el lenguaje. Y les voy a poner un ejemplo. Había unos secuestrados que decían, si algún día salimos vivos de aquí,
así hablaban. ¿Ustedes creen que eso es fe? Pues no. Entonces, la fe está muy relacionada con el lenguaje. Nosotros decíamos, cuando salgamos de aquí, cuando estemos pronto en la libertad, y es una manera, no solamente de cuando hablamos hacia afuera, sino de un diálogo interno que hay que, que cultivar. Como dices yo aquí en el chat, lenguaje positivo, interno, o sea, nuestras conversaciones internas, tener la certeza de que nosotros somos seres poderosos y creadores y que podemos crear esa realidad y que no somos víctimas de las circunstancias, sino que somos aliados de las circunstancias. Y bueno, entonces tengamos cuidado mucho con el lenguaje porque es lo que está creando nuestra realidad. Y el otro punto importante fue la determinación. ¿Por qué? Como les conté, nosotros dijimos en 6 meses o nos escapamos o algo, pero no vamos a aguantar más. Y es como tener claro qué queremos, cuál es el deseo de nuestro corazón, que en nuestro caso fue la libertad. Entonces, no dejarnos hundir a las circunstancias, sino apuntarle a qué queremos. No quiere decir que mañana salgamos corriendo como unos locos, no, pero saber que tenemos como un norte, como una estrellita polar que nos va a guiar para saber a dónde queremos ir. Por ejemplo, si tenemos claro que con la pareja que estamos no es o es más maltratadora, no quiere decir que entonces mañana entonces ya me voy a divorciar, sino que la determinación es decir, bueno, voy a dar plazo de 1 año y si funciona y a ponerle todo el empeño en que funcione la relación y si no, adiós, pero tener una decisión porque si no nos hundimos en esas condiciones que son indeseables, que no nos gustan y que nos hacen infelices. Como decía una amiga mía, si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, bueno, en nuestro caso lo que teníamos en mente era la libertad. Y hacia allí le apuntamos y como teníamos claro que el plazo era 6 meses, pues cuando se cumplieron los 6 meses y cuando se dieron las oportunidades y cuando observamos todos los movimientos de los guerrilleros, pues tuvimos la oportunidad y nos escapamos. Y pues eso fue gracias a que teníamos clara lo que deseábamos. Y hay un punto importante, cuando nosotros tenemos determinación, se va el miedo, que es lógico que hay miedo y tuvimos mucho miedo cuando nos estábamos escapando, fue un miedo terrible. Pero cuando estás seguro de para dónde vas, estás seguro, no tienes miedo. En el caso, por ejemplo, de una pareja, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero es que me da miedo, pero es que, ¿qué tal que me separe y entonces sufra yo, sufra él, o etcétera? Si tú tienes claro, no va a haber ese miedo que a veces nos paraliza y no nos deja tomar decisiones. Si nosotros no hubiéramos tenido claro que queríamos la libertad y que el plazo era 6 meses, pues si nos hubiera presentado el gran papayazo de escaparnos y no lo tuviéramos en mente, pues el miedo nos hubiera paralizado porque no lo hubiéramos tenido contemplado. Entonces es muy importante tener claro qué queremos y seguro que las oportunidades serán más claras cuando se presenten. Bueno, nos escapamos, duramos 7 días caminando, nos escondíamos al principio a través de la selva, de mucha selva, entonces pues caminábamos de día, pues fueron como 3 días de selva en donde casi que toda esa maleza y cosas nos dejaron la cara raspada. Y ya al 4.º día llegamos como a una carretera que sabíamos que nos llevaba a un pueblito. El pueblito se llamaba Colombia y queda en el Huila. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar como toda la cordillera oriental, que cada vez que va hacia el sur se va volviendo como más bajita. Y ya allí, pues creíamos que era más fácil llegar a Neiva, pero no tuvimos que llegar a Neiva, llegamos a este pueblito que se llama Colombia. Y entonces por la carretera caminábamos de noche cuando no había nada y de día nos escondíamos entre matorrales, entre pues donde se pudiera uno esconderse.
Y cuando llegamos al pueblito de Colombia nos dimos cuenta que teníamos mucho miedo de que no hubiera policía, porque pues en esa época había muchos pueblos que no tenían policía. Y pues afortunadamente sí había policía y eso fue un alivio grandísimo, una felicidad enorme. Pero lo que no había era comunicaciones porque la guerrilla había volado el telecom y había volado la iglesia, todo menos la estación de policía. Mala puntería que tenían los guerrilleros. Y entonces no nos pudimos comunicar con nuestras familias, que era como el anhelo más grande. La policía tuvo que llamar por radioteléfono a Neiva y bueno, de Neiva sí ya a las familias y bueno. Y bueno, pues fue una alegría gigante y grandísima volver otra vez de nuevo a la libertad, a ver a nuestros seres queridos. Y cuando llegamos, pues fue muy bonito, además raro, porque nosotros llegamos con toda la alegría y la felicidad del mundo a abrazar a nuestros seres queridos y nuestros seres queridos nos tocó fue consolarlos. Nosotros estábamos tan felices y ellos estaban como, pues no sé, me imagino que liberando esa tristeza anterior, entonces los consolamos. Pero pues cuando llegamos a la libertad nos dimos cuenta que había muchos paradigmas que romper, ¿no? Y es otra de las lecciones que les quiero dar acerca de la resiliencia. Y bueno, uno de los paradigmas que los psicólogos y los psiquiatras, o yo no sé, los psicólogos creo, le habían dicho a nuestras familias que era muy posible que mi esposo y yo llegáramos divorciados, que llegáramos separados y tenían toda la razón en el sentido de que en momentos de crisis es cuando puedes, no siempre, sacar lo peor de ti, en donde salen todas nuestras sombras y todos nuestros demonios. Y de hecho lo vimos en otras personas, no lo vimos en nosotros, afortunadamente, tomamos también la decisión de dar lo mejor de cada uno. Y en momentos de crisis ese es el punto, estamos en crisis y ¿qué? Nos vamos a quejar, vamos a tomarla contra otra persona y la vamos a culpar, vamos a sacar todo ese mal genio en contra de otro o vamos a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, afortunadamente mi esposo y yo dimos lo mejor de nosotros, pero en otros casos, por ejemplo, unos secuestrados eh, se hacían entre ellos pues cosas que no eran muy amables, ¿no? Como robarse un pedazo de carne del otro, comerse la arepa del otro, eran bobadas, pero que en ese momento eran muy importantes para nosotros, o no compartir el agua. Entonces, cuando nos hicieron hacer una caminata de regreso del páramo de Sumapaz a un campamento que ya fue selvático, un hombre de los secuestrados tenía muchísima sed y pidió agua y no le quisieron dar agua y pues a él le tocó tomarse sus orines y dice uno, ¿cómo es posible que un compañero de cautiverio no le dé un sorbo de agua? Pero bueno, así fue. Y el punto es, bueno, en momentos de crisis, ¿qué lado va a salir? ¿Nuestro angelito o nuestro diablito? El otro paradigma que también nos dijeron y a veces pues amigos con toda la buena voluntad era como, bueno, es que tú tienes que perdonar. Y entonces el chip de tengo que perdonar en la cabeza. Y descubrí que no iba a perdonar, no por rencor ni por odio hacia la guerrilla, ni por que me haya sentido súper ofendida, sino todo lo contrario. O sea, no tuve que perdonar porque sentí que ellos en su inconsciencia, en su ignorancia o lo que fuera, estaban cumpliendo un papel que la vida o no sé quién, el universo les puso y yo otro, y que nos juntamos de alguna manera por coincidencias para que cada uno aprendiera sus lecciones. Por eso no pude perdonar, porque no me sentí ofendida, no me sentí vulnerada ni, ni me sentía como, como víctima. Y es el siguiente punto. Si uno se siente víctima, lógicamente después tienes que hacer un proceso muy grande de perdón. Pero si tú, independientemente de las condiciones exteriores, aceptas
que tu poder interior no te lo quita nadie y que no te vas a dejar intimidar y que ellos están, porque pues lo sentí que estaban en un pensamiento incorrecto, pero que nada tenía que ver conmigo, pues en ese momento la necesidad del rencor y luego de un perdón se desvanece. Y gracias a que no nos sentimos víctimas, pues fue que nos pudimos escapar, porque si hubiéramos sentido víctimas, pues le hubiéramos entregado ese poder personal al victimario y hubiéramos dicho, ok, yo soy un pobrecito y tú haz sobre mí lo que quieras, estoy sufriendo mucho, pero todo lo contrario. Dijimos, no nos vamos a dejar intimidar y mantuvimos ese poder interior que nos permitió tomar la decisión de escaparnos. Entonces, pues dejemos ese papel de víctimas y eso nos va a dar un regalo grandísimo, que es estar directo accediendo a nuestro poder personal. Y bueno, el último punto para terminar es el del agradecimiento y el aprendizaje. Entonces, hoy en día, y claro, lógicamente todo es más fácil mirarlo por el espejo retrovisor. En ese momento de pronto, claro que había veces de incertidumbre y días de tristeza, pero mirado por el espejo retrovisor, pues hoy agradezco esa experiencia y estoy segura que en el futuro agradezcamos de alguna manera esta cuarentena y pues que en vez de quejarnos busquemos todas esas cosas que nos ha regalado la cuarentena, el estar con nuestros seres queridos, el darnos cuenta de qué es lo importante, bueno, tantas cosas y agradecerlo. Cuando nos damos cuenta de las bendiciones, pues dejamos de sufrir. Entonces, tomemos en cuenta cuáles son todas esas bendiciones que tenemos alrededor y ya será secundario, pues que es que hay, que no podemos salir, que no podemos viajar o que se nos redujo el ingreso, pues sí, es verdad, pero también trae muchas bendiciones y lo importante es que esto nos vuelva más fuertes, que no nos mate, sino que nos vuelva más fuertes. Y bueno, ya pasará, como todo pasa, como el metro de nuestras vidas, como el dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, pues, ánimo con lo que estamos viviendo y honremos el momento. Muchas gracias. Y pues el que quiera hacer alguna pregunta o algo, pues active el micrófono y hacemos preguntas. Silvia, muchas gracias por tu Carolina, y testimonio. Silvia es mi hija. Ah, tú eres Carolina. Sí, Sí, es me por lo de él. parece. Sí, Muchas adelante. gracias por tu testimonio, es muy interesante y muy bonito, de verdad, impactante. No sé, tal vez me recuerdas los puntos que dijiste. Claro. Entonces, el primero es dimensionar nuestro problema o nuestra. El segundo es la aceptación. El tercero es tomar una decisión, ¿sí? Una decisión de si me quejo o si hago algo en pro, ¿sí? El cuarto es controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones conscientemente. El quinto es vivir el presente. El sexto es usar el sentido del humor. El séptimo es la fe. El octavo es nuestro lenguaje, revisarlo. El noveno es la determinación, como saber para dónde queremos ir. El décimo es dar lo mejor de ti. El 11 es el perdón y el dejar de ser víctima. Y el 12 es agradecer y buscar los aprendizajes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Caro, muchas gracias por ese testimonio tan lindo, de verdad. Gracias. Súper Bueno, lindo. con gusto y con mucho cariño. Bueno, José, gracias. Gracias, nos rindió. Faltan
20 minutos. Entonces, bueno, No pasa no nada. sé. Claro, Sí, José. y ¿tú has escrito estas memorias o tienes algo, algún referente? Porque la verdad te lo escribí que, pues, si no hubiera sido por eso, pues no estaríamos acá. De Y acuerdo. si no te hubiera pasado, pues no estaríamos reunidos acá, que no estarías contando conmigo. Entonces, de admirar, pero ya tienes algún libro o algo. Sí, José. Allá en cautiverio, pues la manera de matar mi tiempo o de expresar o de soltar, yo digo que mi cuaderno fue mi terapeuta, pues hice un diario que escribí allá Sí, en cautiverio. De hecho, también lo continué haciendo mientras escapamos. Y en el 2007 lo publicaron por Editorial Norma. Y luego, bueno, eso ya se acabó y lo autopubliqué. Si lo quieren, pues se puede buscar por la página de Amazon, aunque ahí hay una versión vieja, o la versión nueva que está por www.mentorulatino.com, en donde, en la sección como de libros o algo así. Y pues sí, fue la manera como la catarsis y también luego de matar la curiosidad de muchas personas de cómo se vivía allí, cómo era nuestro día a día, cómo nos escapamos, porque pues también eso fue algo pues eh, que despierta la curiosidad de muchas personas y pues algo difícil en cierta medida. Entonces, pues a la orden los que quieran leer el libro. Gracias, José, por la Claro, pregunta. pero no nos dijiste cómo se llama, porque no Se alcancé llama a anotar cómo se llama. Diario de mi cautiverio, se llama. Diario de mi cautiverio. Okay. A tu Sí, nombre, por supuesto. sí, María Carolina Rodríguez Amacha. Sí, María Carolina Rodríguez. y no, bueno, María Ay, Carolina, me ha perfecto. sorprendido. Me Qué encanta, sí. historia de vida tan interesante y ¿qué? De acuerdo a lo que estamos viviendo, pues gracias, María. bueno, con mucho cariño y mucho amor. Hola, Pablo, qué gusto verte por acá. Hola, ¿cómo están? Paso solo 2 minutos porque voy pasando por todos los salones que puedo pasar. Simplemente Genial. agradecerle a todos por este día, por el compromiso, por el apoyo. Gracias. Está siendo un día de un éxito total. No puedo creer, ahí está Luana. Luana, ¿vos está aquí con nosotros? Sí, Pablo. Opa, sí, estoy. Hoy, muita alegría de verte, você, Luana. Muito obrigado. Gracias. Luana es una compañera, colega facilitadora de Insight, doctorado en arte y Wow. que esté en esto, me llena, esto es lo que digo. Gracias, Pablo. Muy linda la experiencia de escuchar la historia del cautiverio y de la libertad. Me emocionó Bueno, muchísimo. Gracias. gracias a ustedes por escuchar, gracias Pablo por dar el espacio y bueno, gracias a toda la comunidad, qué felicidad que estemos todos manifestándonos desde diferentes formas en lo que es la abundancia. Así que gracias, Pablo, y estemos pendientes que el cierre con Pablo es a las 3 para conectarnos otra vez. Y contarles las novedades y a seguir disfrutando, a seguir aprendiendo de este día. Estoy viajando por el ciberespacio, por todos los salones, así que ahora voy para otro y gracias por compartir y bueno, no tengo palabras. Estoy Bueno, emocionado. qué bien, gracias, Pablo. Bueno, Chao. chao. Sigan ustedes. Chao. María, en los relatos de mi vida de maestro empezaría a contar esta historia. Así es, José. Conocí una mamá de uno de mis alumnos que me contó esta historia.
Genial, bueno, me alegro, ojalá les haya quedado algo que les sirva para esta época de crisis, si la podemos llamar así, o de cambio más bien. Y, Ujú. y bueno, no sé si tengan más preguntas, si no, pues ¿Sabe, Caro? Me sorprendió lo que dijiste que uno nunca debe pensar, por ejemplo, tú pensas de manera diferente a cuando el actuar de los guerrilleros era de manera inconsciente y la sociedad es así. O sea, los conscientes piensan una cosa, pero los otros piensan otra. sí, yo creo que la mayoría de veces no es de maldad, sino como de inconsciencia, ¿no? No, como que no caemos en la cuenta que estamos haciendo daño a otro o que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y en la medida en que empezamos a tomar conciencia es como la manera de evolucionar, ¿no? Y es la evolución, realmente es la evolución de la conciencia. Sí. Caro, muchas gracias. Qué querida. Bueno, a ustedes gracias por conectarse. Un abrazo y nos vemos a las 3 con el cierre de Pablo. Y bueno, bienvenidos a la abundancia. Gracias, chao. Muchas gracias, Chao, Caro. Joy, chao, Besos. José, chao. Chao. Gracias. Chao. Maestro Chao. Equipo, María Gracias. Andrea. Gracias. Bueno, Gracias. adiós. Bueno. Listo. Sí, creo. No sé. Dice grabando, chica. Ah, le pongo el teléfono de colgar y ya.